Bueno, entonces lo que nosotros vamos a comenzar a ver es estadística descriptiva. La vamos a ver desde dos puntos de vista, uno con datos agrupados y otro con datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, Claro, pero nosotros necesitamos que se vea el tablero. básicamente nosotros en qué nos vamos a enfocar. Hoy vamos, uno es entender qué es esto de la estadística descriptiva y dos, mirar cómo se puede hacer el cálculo de algo que se llaman medidas de tendencia central, que es el primer tema que vamos a tratar. Cuando a mí me hablan de estadística descriptiva es como tratar de darle un sustento matemático a todas las afirmaciones que yo puedo hacer. Es decir, yo puedo tener apreciaciones con respecto a determinada población, determinados elementos. Digamos un ejemplo, yo podría decir que aquí pueden estar satisfechos estudiando en este lugar, pero hasta que eso no se le dé un sustento matemático que realmente evidencie eso, pues en ese momento son solamente eso, apreciaciones. Entonces, la estadística lo que trata es de fundamentar todas esas afirmaciones de una forma matemática, de una forma acertada, ¿listo? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es con quién voy a trabajar. Entonces, yo creo que estos son dos de los elementos con los que uno tiene que comenzar a identificar de qué trata. Cuando a mí me hablan de una población, uno generalmente asume a un grupo de personas y no siempre es así. O sea, cuando usted le hablan de población, están hablando es de una cantidad de elementos con las que uno va a trabajar. O sea, a las que uno les va a realizar un estudio específico, ¿sí? Entonces, normalmente siempre nos enfocamos en grupos de personas, pero no es así. O sea, nosotros un ejemplo, podemos hacer hasta un estudio de tornillos y mi población va a ser precisamente la cantidad de tornillos que hay en una empresa, un ejemplo, ¿sí? Entonces, la población básicamente es el elemento al que nosotros vamos a dirigir el estudio, ¿listo? Siempre de la población yo voy a sacar algo que se llama una muestra. Es decir, yo no voy a tomar, si son 3 millones de elementos los que hay en una fábrica, yo no voy a coger esos 3 millones de elementos, sino voy a tomar una especie de representación de todos ellos y con ellos es que yo voy a realizar el estudio, ¿sí? Entonces, ¿eso para qué se hace? Uno, para economizar esfuerzos, porque realizar un estudio estadístico no es sencillo. Por lo menos cuando se realiza un censo acá en Colombia, se tiene que hacer un trabajo supremamente dispendioso en el que se tiene que contratar muchas personas, no solamente para recopilar información, sino para realizar el estudio de todas ellas, para hacer la sistematización y todo eso. Entonces, lo que uno recurre generalmente es a tomar una muestra. La muestra es una porción, es una parte una parte representativa sobre la que se va a realizar el estudio, ¿listo? Entonces, siempre que nos referimos a población, es el elemento en general con el que vamos a trabajar y la muestra es específicamente con los elementos que vamos a trabajar, ¿listo? Ya entendiendo esta parte, entonces vamos a mirar qué es lo que se puede tomar de ellos, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo. Para esto, yo debo entender que hay veces que nosotros vamos a recurrir a trabajar con datos. Los datos que son todos los elementos, son todas esas medidas que nosotros vamos a comenzar a visualizar y a realizar el estudio. Un ejemplo, si estoy trabajando con un grupo de niños, yo puedo hacer un estudio de talla y peso, ¿sí? Entonces, la población, digamos un ejemplo, si es en un colegio, la población van a ser los niños del colegio. La muestra van a ser precisamente los elementos que yo voy a sacar de esa población y los datos en ese caso van a ser talla y muestra, ¿listo? Talla y peso, perdón. Entonces, los datos es precisamente a lo que yo voy a enfocar, lo que yo voy a estudiar. La idea de los datos no es tomar datos porque sí, o sea, si es un esfuerzo el que usted va a hacer, tiene que antes realizar un estudio previo que le permite identificar qué factores son los que va a analizar y cómo los va a analizar, ¿listo? Entonces, tenemos población muestra y de la muestra vamos a analizar específicamente algunos datos.
Entonces, esos datos tienen dos cualidades. Hay datos cualitativos y hay datos cuantitativos. Cuando yo tengo datos cualitativos, se refiere a características. O sea, siempre que a mí me hablan de datos cualitativos, estamos hablando de características de una población. Entonces, pero estas características tienen algo en común. Es que no se pueden organizar de mayor a menor. Un ejemplo, ¿cuál es el color que a usted más le gusta? O sea, unos pueden decir rojo, azul, negro, en fin. Cada quien tiene una apreciación. Pero si usted llegara y le dijeran organice de menor a mayor los colores que escogieron, pues uno no tiene la forma. Pero en cambio, si yo dijera, a ver, ¿cuál es la edad de cada uno de ustedes? La edad sí se puede organizar de menor a mayor. El peso sí se puede organizar de menor a mayor. Yo puedo determinar quién pesa menos y quién pesa más. Pero digamos por color yo no puedo hacer esa clasificación. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo características que no se pueden organizar, me refiero a datos cualitativos. Cuando yo me refiero a características que se pueden organizar de menor a mayor, me refiero a datos cuantitativos. Entonces, cualitativos, características en las que no hay orden específico, y cuantitativos, características con orden específico, orden numérico. ¿Listo? Entonces, entendiendo esta parte, ahí se pueden visualizar, digamos, diferentes tipos de estudios que uno puede realizar, ¿sí? Lo primero que yo tengo que entender es que hay veces vamos a tener poquitos datos a los que nosotros vamos a realizar un estudio, y hay veces que vamos a tener muchos datos. Cuando yo trabajo con poquitos datos es fácil porque el conteo yo lo puedo hacer, es más, aquí mismo, ¿sí? Pero cuando yo tengo cantidades exageradas de datos, a mí me toca buscar una forma más, digamos, más específica y una forma más rápida para realizar todo ese conteo y llegar a las conclusiones que tengo que llegar. ¿Listo? Entonces, los datos cualitativos tienen ciertas características. Uno puede determinar cuál es el más elegido, ¿sí? Puede determinar de pronto diferentes porcentajes, pero de ahí no pasa más. En cambio, los cuantitativos sí tienen muchas cosas que se pueden observar en ellos. En los cuantitativos se pueden observar diferentes tendencias, ¿sí? Cuando usted habla de tendencias, está diciendo, bueno, todo está girando en torno de o hacia qué está apuntando, todas las respuestas hacia qué están apuntando. Un ejemplo, si a ustedes les dicen en un salón, si hacemos un conteo de edades, aquí muy seguramente las edades van a tender hacia el mismo punto, a pesar de que haya diferencias en algunos muy jóvenes, algunos ya mayores, pero en síntesis todos van a apuntar hacia el mismo lugar, ¿sí? Esas tendencias se llaman medidas de tendencia, esas tendencias nosotros las contabilizamos con algo que se llaman medidas de tendencia central. Hay muchas que uno las utilizó en el colegio, pero pues no lo tuvo en cuenta, en ese tiempo no lo identificó bajo eso. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, nosotros tenemos la siguiente: la media, la moda y la mediana. Cada una tiene una simbolización. La media se simboliza con una X, con un guión en la parte de arriba. La moda se simboliza con una X, con una pica encima. Y la mediana se simboliza con una X, con una línea encima. ¿Listo? Cada una tiene una interpretación diferente y me arroja una conclusión diferente. ¿Listo? Listo. Esto sería la parte inicial. Ahora, ¿cómo se generaría un estudio de medidas de tendencia central en una población? Entonces, por lo menos, a mí me pueden decir lo siguiente: estamos en un salón pequeño, y en el salón vamos a tomar las edades.
Entonces yo puedo tener diferentes datos. A mí me pueden decir 3, otro me puede decir que tiene 5, otro 3, otro 4, otro 6, otro 7, otro 3, otro 4, otro 2, otro 5, otro 6, otro 7. Entonces aquí lo primero que yo tengo que identificar son varias cosas. Si me están diciendo las edades de un salón, la población, ¿cuál será? Pues todos. O sea, la población, cuando a mí me están diciendo, estamos hablando, si me están hablando de un salón, entonces yo ya asumo que la población que yo estoy tomando es alguien, son estudiantes de un colegio, ¿cierto? Entonces, en este caso la población que yo voy a tener, ¿cuál es la característica general? Entonces, la población son niños pertenecientes a alguna institución. Aquí lo hago muy general, pero normalmente uno tiene que identificar población de dónde, específicamente de qué lugar, bajo qué condiciones, que eso normalmente se maneja ya mucho en los estudios de marco demográfico, ¿sí? Y marco contextual. Uno trata como de ubicar a las personas de dónde se realizó el estudio, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros decimos, la población son niños pertenecientes a una institución. Obviamente, si fuera un estudio serio, me toca hacerlo con todo el rigor posible. O sea, yo tengo que especificar, son niños pertenecientes a una comunidad de estrato 2, estrato 1, o sea, especificar todo lo que los envuelve a ellos, ¿sí? Ahora, la muestra, en este caso, es sencillamente los elementos que nosotros tenemos. ¿Cuánta es la muestra que nosotros tenemos ahí? 12. Entonces, estamos trabajando con 12 niños, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una cualidad, hay varias cualidades que nosotros podemos observar de ahí. Entonces, lo primero, ¿cuál sería la edad que más se repite ahí? Entonces, la edad que más se repite es 3, ¿cierto? 3 años. Ahora yo les pregunto a ustedes, si organizáramos de menor a mayor todos esos niños, ¿qué edad tendría el niño que se encuentra en la mitad? Entonces, para eso, pues me tocaría organizarlos. ¿Cuál es la menor edad que tenemos? 2. Tenemos 2. ¿Cuántos hay de 2? 1, listo. ¿De 3? ¿Hay niños de 3? Sí. ¿Cuántos hay? 3. 3 de 3. Listo. ¿De 4 cuántos hay? 2. ¿De 5 cuántos hay? 2. ¿De 6? 2. ¿Hay de 7? También, ¿cierto? Listo. Si nosotros los organizamos de menor a mayor, ¿qué característica va a tener el elemento que se encuentra en la mitad? Entonces, si nosotros miramos, tenemos 2 elementos, significa que entre el sexto y el séptimo elemento se encuentra el elemento que está en la mitad, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el sexto y el séptimo elemento están los elementos que están en la mitad, ¿cierto? ¿Qué edad y qué característica nosotros podríamos decir ahí? 4 y 5. O sea que el elemento que se encuentra en la mitad tiene entre 4 y 5 años. ¿Y qué podemos decir más? Que la mitad de la población ahí que tiene. O sea, si ustedes se dan cuenta, de aquí para allá, ¿qué característica tienen las edades con respecto al que tomamos? Que son menores o iguales, ¿cierto? Que todos los niños que nosotros tenemos de aquí para allá son menores o iguales. O sea, entonces aquí nosotros podemos decir que la mitad de la población, la mitad de la muestra es menor de 5 años, ¿cierto?
Eso sería lo que yo podría decir. Y estoy diciendo la verdad. O podría decir el opuesto. Yo podría decir que la mitad de la población, la mitad de la muestra es mayor a 5 años, ¿cierto? Tiene 5 o más años. ¿Listo? Entonces, eso nos permite identificar una característica ya que tenemos acá de la muestra. ¿Listo? Ahora, en promedio, ¿cuántos años tendrían? ¿Ustedes se acuerdan cómo se halla un promedio? ¿Cómo sacan una nota definitiva ustedes? Suman y lo dividen, ¿por qué? Por la cantidad de elementos. O sea que normalmente yo lo que recurriría, si a mí me dijeran en promedio cuántos años tienen, pues yo haría la suma de 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 5 más 5 más 6 más 6, perdón, más 6 más 7 más 7, lo sumo y ¿en cuánto lo tendría que dividir? 12. Entre 12, entonces ¿cuánto sería la suma de todo esto? 55. Entonces 7 y 7, 14, 14 y 12, 14 y 12, 26, 26 y 10, 36, 36 y 4, 4,6. 40, 44, 47, 55. 47, 50, 55, o sea que tendríamos que en total nos dan 55. Y para hallar el promedio, pues sencillamente nosotros lo que hacemos es dividir esos 55 en los dos elementos que hay y ahí nos daría el resultado que sería Pues a mí me dio 4,5. 4,5. Listo. Bien. ¿Qué significa esto? Pues entonces nosotros diríamos que en promedio los niños tienen 4,5 años. Pero uno habla de 4,5 años. No, hay cosas que se pueden contar con decimales y hay cosas que no. ¿Esto se podría contar con decimales? No. Entonces, cuando algo no se puede contar con decimales, ¿sí? Entonces aquí yo debo tener en cuenta que los datos cuantitativos tienen una cualidad adicional. Hay unas que se pueden expresar con decimales y hay otras que se pueden expresar con enteros. Todo lo que se puede expresar con decimal nosotros lo vamos a llamar variable continua. Y todo lo que se puede expresar con enteros lo vamos a llamar variable discreta. En este caso, como nosotros no podemos decir que tienen 4,5 años, pues nosotros hacemos redondeo y lo dejamos ahí. ¿Cuántos años serían? En 5. Entonces, aproximadamente, nosotros estaríamos hablando de que tienen 5 años. ¿Listo? Bien. ¿Qué es un promedio? Porque es que uno lo hace pero no entiende qué es. O sea, sencillamente uno lo aprendió porque era para sacar su definitiva y punto. Pero a la hora del que uno no entiende realmente qué es lo que está haciendo y por eso uno está rogando, ay, profe, deme 2 décimas y piensa que 2 décimas son solo 2 décimas lo que le van a sumar. Resulta que cuando yo estoy sacando un promedio, básicamente lo que yo estoy haciendo es haciendo lo siguiente. Imagínense que a las personas se les pudiera quitar la edad. A todos esos niños yo les quité la edad y se las volví a distribuir de la misma forma. ¿Sí? Al distribuirla de la misma forma, o sea, hacer que todos tengan la misma edad, significa que todos tienen 5 años. ¿Sí? O sea, si a todas las personas se les pudiera quitar la característica que tienen y la pudiera repartir por igual, eso sería un promedio. Por eso cuando ustedes tienen 10 notas, unas con 5, unas con 2, unas con 2,5, otras con 3, otras con 3,3 y sacan un promedio, básicamente lo que usted está diciendo es todas sus notas quedaron, digamos si su promedio fue 3,2 significa que todas sus notas era como si hubieran sido un 3,2. Entonces ahí es donde va la pelea de muchos. Profe, me quedo en 2,9, ¿por qué no me sube una décima? Es que no significa subirle una décima, significa que en todas sus 10 notas me toca subirle una décima para que le quede en 3 la definitiva. ¿Ven? Entonces, eso, fíjense que son cosas que no se entienden porque si no se entiende el concepto, pues no se entiende lo que se está pidiendo. ¿Ven? Entonces, resulta que todas estas cosas tienen un nombre, ¿sí? Cuando a mí me dicen la edad que más se repite es 3 años, pues
fíjense en una cosa, cuando usted va en la calle y comienza a ver que todo el mundo comienza a usar la misma chaqueta, ¿usted qué dice? Están uniformados. Que están uniformados, pero ¿De qué uno empresa son? ahí mismo, bueno, digamos que es ropa informal y todo el mundo vistiéndose de la misma forma, entonces uno qué dice, Está de moda, está de moda. está de moda, ¿cierto? Cuando algo se repite muchas veces, uno lo llama moda. Entonces, la moda no es más sino la característica que se repite más, la que es más usual. ¿Listo? En cambio, si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros lo que hicimos fue encontrar cuál era el elemento que se encontraba en la mitad. Se los voy a poner en un ejemplo. Usted va al supermercado y va a encontrar tarros de champú pequeños, otros un poquito más grandes, otros más grandes, otros más grandes, otros mucho más grandes. Si a usted le dicen, oiga, le toca traer el mediano, pues ¿usted qué hace? ¿Qué haría? Pues uno lo que hace es mira el más pequeño, mira el más grande y mira más o menos el que se encuentra en la mitad y ese es el que me sirve. Promedio. Resulta, exacto, ese sería el tamaño mediano, ¿cierto? El tamaño que se encuentra ni entre los más grandes ni entre los más pequeños, sino el que se encuentra justamente en la mitad. Cuando yo estoy encontrando el elemento que se encuentra justamente en la mitad, yo estoy encontrando algo que se llama la mediana. Entonces la mediana es el elemento que se encuentra justamente en la mitad dentro de una muestra, ¿sí? Pero ese elemento de la mitad me sirve para determinar otras cosas, ¿listo? Así como la moda me sirvió para determinar cuál era la edad que más se repite, la mediana lo que me sirvió fue para identificar la mitad de esa muestra, qué característica que tenía. O sea, yo ya sabía que si la mitad tiene entre 4 y 5 años, yo ya sé que la mitad de esa muestra va a tener menos de eso, o la mitad va a tener más de eso. Es decir, si yo estoy haciendo un estudio de tabaquismo y me dicen la mediana en esa población es 7 cigarrillos por día, entonces yo ya me imagino, esa gente fuma mucho, significa que la mitad de esa muestra está fumando de 7 cigarrillos para abajo y la otra mitad está fumando de 7 cigarrillos para arriba. O sea, yo ya me imagino un plano en el que están la mitad de las personas fumando más de 7 cigarrillos y la otra mitad fumando menos de 7 cigarrillos. O sea, la mediana lo que me permite es identificar quién está en la mitad, qué característica tiene el de la mitad y qué va a pasar de ahí para abajo. ¿Listo? El promedio es un concepto, digamos, como de igualdad, ¿sí? ¿Igualdad qué es? Es quitarles a todos la característica que tienen y repartirla en forma igualitaria, o sea, que todos tengan exactamente lo mismo. Es decir, que si a usted le dicen el consumo promedio de agua en su casa es 33 metros cúbicos, significa que a pesar de que haya consumido mucho unos meses y otros hayan consumido muy poquito, si cogiéramos y repartiéramos de forma equitativa todos los meses la cantidad de agua que usted está consumiendo, significa que cada mes consumió 33 metros cúbicos, ¿ven? Entonces, cada una de esas cosas tiene un concepto, ¿sí? Y se puede sacar una conclusión. O sea que si yo a ustedes les dijera la media de la edad de un salón es 14 años, ¿ustedes qué podrían asumir? 18 años es la máxima. No, si uno dice la media de un salón es 14 años, yo puedo asumir que puede haber gente muy grande, puede haber gente muy pequeña, pero si nosotros repartiéramos las edades de todos ellos, básicamente todos tendrían 14 años, entonces yo ya puedo asumir que no son ni muy viejos, ni tampoco son muy jóvenes, ¿ven? O sea, tienen una edad, digamos, como muy cercana. Hay otras medidas que nos permiten determinar qué tan lejos están de ese promedio o qué tan cerca están, pero eso las vamos a ver más adelante, ¿listo? Si ustedes se dieron cuenta, esto es sencillito, pero ¿por qué era? Porque solamente tenemos 12 datos, pero ¿qué pasaría si tuviéramos 5.000 datos? No más si tuviéramos 100. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y yo cómo hallo todo ese cuento? O sea, ya no sería tan sencillo. Entonces, los porcentajes nos sirven para determinar otras cosas. Igual las vamos a ver hoy, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo determinar
determinar la característica de una población muy pequeñita de esta forma. O sea, si yo quiero saber cuál es la moda, sencillamente yo miro cuál es la edad que más se repite. Si yo quiero saber cuál es la mediana, organizo de menor a mayor y miro cuál es el dato que se encuentra en la mitad. Si yo quiero encontrar el promedio, pues sencillamente sumo todos los datos, lo divido por el número de datos y listo, ¿cierto? Y si fueran 5.000 datos, ¿se imaginan organizándolos de menor a mayor? Uy, no. ¿Se imaginan mirando cuál es el que más se repite? Entre 5.000 datos, ¿se imaginan tener que sumar todos esos datos uno por uno y para al final hacer una división? Entonces, cuando yo trabajo con datos muy pequeños, llamo a este tipo de trabajo datos no agrupados. O sea, sencillamente nosotros son tan poquitos que se puede hacer de esta forma, no hay problema. Y lo que usted está concluyendo está bien. Pero cuando nosotros tenemos muchos datos, aquí sí se requiere hacer un trabajo un poco más dispendioso. ¿Listo? Ese trabajo más dispendioso se hace de la siguiente forma. ¿Listo?